Hola amigos, este es el segundo vídeo de cómo hacer nuestras propias palmeras a diferentes escalas. ¡Adelante vídeo! La primera palmera de hoy la hago con hilo de estaño y un cable de 3 milímetros. Empiezo enrollando el estaño al cable. Lo voy enganchando con una gota de super glue cada 5 o 6 vueltas y corto el sobrante cuando creo que la palmera ya es lo suficientemente alta. Hago la copa con una bola de silicona caliente a la que intento dar un poco de forma. Utilizo un poco de gesso teñido con ocre para dar la capa de imprimación. Antes de que seque, espolvoreo abundante serrín por encima. Quemo el serrín de la superficie con un soplete para eliminar las pelusillas y darle una textura más agradable. Repito el proceso de pintura que hice en el vídeo anterior. Voy aclarando con suaves pasadas de pincel seco en siena tostada. Y por último le doy las luces con un pincel seco suave en un color ocre más claro. Preparo un poco de superglue en gel para enganchar las hojas que hice en el vídeo anterior. Y así voy haciendo agujeros con el punzón y enganchando con superglue. Doy forma a las hojas doblando el alambre. Intento que tengan el aspecto lo más real posible. Y así es como queda con un vehículo a escala 1,72. Para la última palmera utilizaré una plancha de poliestireno de alta densidad, el típico de color amarillo. Corto 2 trozos para hacer el tronco. En el centro haré una hendidura para colocar un alambre y darle mayor resistencia. Una vez hecho el hueco, introduzco el alambre y pego las dos mitades con abundante cola blanca. Coloco 2 pesos encima para asegurarme de que queden bien pegadas. Una vez seco, corto el alambre sobrante. Comienzo a tallar el cuadrado para darle la forma lo más redonda posible. Para ello es recomendable un cúter ancho o un cuchillo afilado. Luego utilizo una lima o una raspa basta para acabar de darle la forma redondeada. Esta lima, a la que yo llamo raspa, tiene un grano muy grande y va muy bien para desbastar el poliestireno. Con un papel de lija de grano grueso le acabo de dar la forma redondeada. Llega la hora de hacer la textura del tronco. Para ello me ayudo de un cúter grueso. Raspo desde la copa hacia la base. Esto va levantando virutas de corcho y le da la apariencia típica de las palmeras. En la parte de arriba hago cortes más profundos para simular las hojas muertas que van conformando el tronco. Acabo de profundizar los cortes de la copa con un cortador de pórex. Le doy a todo una capa de barniz muy diluido para aumentar su dureza. Para disimular la junta entre las dos mitades del tronco utilizo masilla acrílica de bricolaje, que es muy económica y elástica. Le doy forma con la ayuda de un palillo de madera humedecido con agua. Imprimo todo el tronco con color ocre para rectificar posibles errores. Comienzo el proceso de pintura igual que lo hice con las anteriores. Un color sombra tostada me sirve de base. Con siena aplicado a pincel seco hago la primera subida de luz. Utilizo un ocre medio como segunda subida. Como veis, el tronco va tomando textura. Y hago una luz final con un ocre muy claro. Ahora voy a colocar las hojas y utilizaré las de tamaño grande que corté con la máquina láser. Las clavo en la copa con la ayuda de un punzón. Al ser de corcho resulta mucho más sencillo que en las otras palmeras. Esta técnica la aprendí de los belenistas que hacen los pesebres de Navidad. Ideal para escalas más grandes, como por ejemplo para acompañar este vehículo a escala 1,35 del Afrika Korps. Espero que el vídeo haya sido de vuestro interés. Si es así, ya sabéis, dadle a like y suscribíos. Un abrazo y hasta pronto.